todos. Bien, amados, Dios les bendiga. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas de la manera que lo hace a través de la adoración. Y qué privilegio poder decir: Señor, la cruz está frente a mí y el mundo quedó detrás de mí. Amén. Yo quisiera que usted me acompañe en esta hermosa mañana para leer la porción que tenemos para esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a abrir con la lectura bíblica. Romanos, capítulo 5. Y si usted es la primera vez que nos acompaña, le dejo saber que estamos estudiando esta carta de Pablo, la carta a los romanos. Y hemos venido hablando desde el capítulo 1, ya vamos por el capítulo 5. Diga amén si usted tiene el capítulo 5 de Romanos ya consigo. Entonces, ayúdeme a leer, por favor, desde el verso número 12. El verso número 12 hasta el verso 21. Dice la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así también como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para vida qué, hermanos? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y yo quiero iniciar en esta mañana haciendo una pregunta. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Recibir un regalo, mis amados, es algo maravilloso. Cuando recibimos un obsequio, nos sentimos, usted se siente amado, usted se siente querido, usted se siente importante para alguien más. Recibir un regalo es significativo, pero es mucho más cuando ese regalo que a usted le dan cubre una necesidad. Cuando ese regalo que a usted le dan cubre una necesidad, significa que la persona que pensó en usted sabía que a usted le faltaba algo y le entregó eso que usted tanto necesitaba. Un ejemplo, yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos. Usted sabe, uno está en trámites de boda y uno está en preparación. Gracias. Uno está en preparación de boda, preparación también de la casa, comprando trastes. Y usted sabe que uno se preocupa mucho porque uno tiene que pensar en las necesidades, uno tiene que pensar en la cama, uno tiene que pensar en la nevera, en la estufa. Y uno se llena de bastante satisfacción cuando recibe esa llamada de un tío que le dice: mira, la nevera yo te la voy a regalar. Uno dice:
uno se llena de satisfacción cuando le dicen, mira, te voy a regalar la estufa. Uf, qué alivio. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y cuando hablamos de necesidades, cuando hablamos de regalos, yo le quiero decir, mis amados, que no hay mayor regalo que el que Dios nos da por gracia, por medio de Cristo Jesús. Ese es el mayor regalo. Nuestro Dios nos regala la gracia. Y es de esa gracia que queremos hablar en esta mañana. Gracia inmerecida, un regalo que nos lleva de muerte a vida. Miren, la porción que acabamos de leer, mis amados, del capítulo 5, los versos del 12 al 21, nos detalla cómo nuestro Dios nos da esa gracia inmerecida, cómo nos da ese regalo. Y lo mejor es que detalla cuáles son las características de ese regalo que Dios nos da. Y ese es el tema de esta mañana. ¿Cuáles son esas características de esa gracia que Dios nos da, que Dios le da a este mundo? Yo quiero que me acompañe a orar para poner nuestro corazón en sus manos, para que sea la palabra de Dios la que habla a nuestros corazones en esta mañana. Oremos. Padre, a ti te damos toda la gloria y la honra en esta mañana. Así como hemos cantado, hemos decidido seguir a tu Hijo Jesucristo para permanecer contigo, Señor. Padre, qué privilegio es poder estudiar, analizar tu santa y bendita palabra. Y te pido que en esta mañana sea ella la que hable a nuestros corazones. Pongo mi vida, Señor, pongo mi voz a tu disposición, pidiéndote que por favor seas tú el que me utilices y que sea yo simplemente un simple instrumento de tu voluntad, un simple instrumento de tu consejo. A ti te damos toda la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, este capítulo 5 de Romanos es muy interesante porque si usted estuvo con nosotros la semana pasada, sabe que estábamos hablando de la justificación por la fe. La justificación, cómo Dios nos hace justos, nos declara buenos, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos declara justos. Y recibimos muchos regalos, entre ellos paz con Dios, pero hablamos de uno en específico, que es que tenemos entrada a la gracia de Dios, a ese regalo especial de Dios. Y vamos a hablar de esas características de ese regalo. Pues le cuento que esta porción número 2, este verso número 12, nos dice cuál es la primera característica del regalo de Dios, de esa gracia inmerecida. La primera característica de esa gracia inmerecida es que la gracia es una necesidad debido a nuestra condición de pecado y muerte. Yo había dicho en la introducción que el regalo es más significativo cuando cubre una necesidad. Este verso número 12 nos dice, de 12 al 14, nos dice cuál es esa necesidad que Dios quiso cubrir. Nuestra necesidad, nuestra condición es pecado y muerte. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a quienes, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, la Biblia es muy clara con respecto a muchos temas, pero yo creo que uno de los temas más claros de la Biblia es cuando intenta describir cuál es la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre, la Biblia es muy clara y dice que nosotros somos viles pecadores. Usted simplemente tiene que ver la Biblia para revisar lo que el hombre es capaz de hacer. Usted simplemente tiene que revisar un libro de historia para ver lo que el hombre siempre ha hecho a lo largo de la historia. Mostrar su pecado. Pero le cuento que esto no siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza ahí en el huerto del Edén. Y dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. La humanidad es la única creación de Dios que tiene su imagen y semejanza. Y eso es especial. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó inmortal, sin muerte. Lo creó santo. Pero todo eso cambió cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, decidieron desobedecer a Dios comiendo de esa fruta.
Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Aquí tenemos el orden de lo que pasó. Cuando Adán peca, dice, a él entró el pecado y a él llegó la muerte, tanto espiritual como física. ¿Y cuál es el resultado de eso? Adán es pecador, también como consecuencia, también recibió la muerte, pero la descendencia de Adán también iba a obtener esta enfermedad espiritual, esa consecuencia de muerte, también iba a ser traspasada a todos los que descienden de Adán. Y le cuento, si usted no lo sabía, que usted y yo somos parte de ese grupo. Somos descendientes de Adán y por tanto, con nosotros hemos tenido por herencia también la muerte y el pecado. De ahí es que este verso dice la afirmación, ¿verdad? Afirma, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y usted podría reprocharle a Adán, porque cada vez que leemos la historia dice, pero ¿cómo es que este hombre en la gloria de Dios ahí, junto a Dios, al ladito de Dios, desobedece a Dios? Yo he visto muchos memes en redes sociales donde muchos cristianos bromean con su entrada al cielo, gozándose y llenos de gozo, y abrazan a David y abrazan a Jesús, pero cuando ven a Adán le cortan los ojos, porque por ti pasé mucho trabajo yo. Pero le dejo saber, mis amados, que cuando tenemos esa actitud, no tenemos la actitud correcta. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted y yo hubiésemos estado en el huerto del Edén, le aseguro que usted y yo hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Hubiésemos desobedecido a Dios. Y le cuento que una simple lectura de la Biblia nos muestra la realidad del hombre. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted lee la Biblia, que usted se frustra a veces, cuando no solamente ve a Adán, ve a Caín, pero usted también se frustra cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, como sacándolos de la esclavitud en el desierto, Dios los guardó tanto y decían, y el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que esta gente se viva quejando? Y los lleva a la tierra prometida, y en la tierra prometida se quejan y desobedecen a Dios, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Y en los Jueces, cuando usted lee el libro de Jueces, una y otra vez dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Usted sabe por qué? Nos frustra, porque lo que en realidad estamos viendo es nuestra realidad en la Biblia. Lo que en realidad estamos viendo es un espejo de quiénes somos nosotros en realidad. Así como ellos una y otra vez desobedecen, una y otra vez faltan a Dios, una y otra vez se olvidan de Dios, así exactamente somos nosotros día tras día. Una y otra vez. Es decir, que cuando usted le toque ir al cielo y ve a Adán, déle un abrazo y no le corte los ojos, porque a usted también está en la misma condición que él. La naturaleza pecadora, mis amados, pasa a todos los hombres. Este verso dice, por cuanto todos pecaron. Y aunque parezca difícil de asimilar, esto es algo que parece difícil de asimilar. Uno ve a veces a los niños pequeños. Por ejemplo, cuando yo veo a Alan, el hijo de Adán y Osiris, que uno ve esos ojos verdes, uno dice, wow, qué hermoso es ese niño. Cuando uno ve a mi hijo, ¿verdad? A nuestros hijos, que uno dice, wow, a Lucía, esa niña tan bella, tan tierna. Pero la realidad es, mis amados, que esos niños han heredado esa condición de pecado y muerte. Y aunque usted y yo veamos esos niños aquí lindos y bonitos, la realidad que los padres ven en la casa no es la misma. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie le enseña a esos muchachos a decir mentira. Y nadie le enseña a esos muchachos a decir que el juguete es mío y de nadie más. Y nadie le enseña a esos muchachos a hacer berrinches. Y nadie le enseña a esos muchachos a estrellar juguetes. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que sale de ellos. Miren, ellos hasta lo saben, está ahí, se están quejando. Es la realidad, mis amados. Uno no le enseña a esos pequeños a manipular. Lo que pasa es que vienen con el chip de pecado dentro de ellos. Vienen con ese chip, vienen con esa naturaleza pecaminosa. Ellos hacen eso solos, está dentro de ellos. De ahí esa famosa frase que dice, no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores, que es diferente.
El pecado no es solo una consecuencia, el pecado es una esencia, es lo que somos en verdad. Aquí cuando damos el taller de bautismo, probablemente usted ha escuchado esta frase que dice, nuestro problema con Dios no es lo que hacemos, porque mucha gente cree que su problema con Dios es lo que hace, pero nuestro verdadero problema con Dios es en realidad quiénes somos. Somos pecadores. Y esa esencia siempre ha existido, mis amados. Esa esencia pecadora y de muerte siempre ha existido. Por eso vemos en los versos 13 y 14, si usted me acompaña, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, mire cómo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. En esta porción podemos notar, aquí podemos ver que Pablo establece, dice, bueno, después que Adán peca, la muerte llegó a todos los hombres, el pecado fue transmitido a todos los hombres y la muerte también. Y aunque no había leyes explícitas, porque usted sabe que la ley llegó en Moisés, aún así todos esos hombres que no sabían, no tenían explícitamente lo que era bueno y lo que era malo, no conocían la ley, aún así ellos pecaban. Y pecaban incluso conscientemente. Pecaban incluso conscientemente, a pesar de que ellos no tenían una instrucción directa como la de Adán, que a Adán se le dijo, no comas del árbol, y Adán faltó a esa ordenanza directa. Aún así los hombres, dentro de sus corazones, Dios puso en ellos su ley. Y lo podemos ver, y esto es lo maravilloso de estudiar la Biblia de manera sistemática, estudiar el libro de Romanos de la manera que lo hacemos desde el capítulo 1. Yo quiero que usted me acompañe ahí en Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, porque ya Pablo había hablado de esta realidad del hombre que no tiene específicamente, que no tenía ley, hablando de los gentiles que no son judíos y no conocían la ley. Capítulo 2, hay una página más atrás, ¿verdad? Versos 14 y 15, ya usted lo tiene. Dice la palabra de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, como dice, en sus ¿qué? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles en sus razonamientos. El hombre no necesita una ley que le diga no matarás, y el hombre no necesita una ley que le diga no mentirás, y el hombre no necesita una ley que diga no robarás. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo ha puesto dentro de él y sabe que esas cosas están mal. Sabe que esas cosas están mal. Dios puso en nosotros la conciencia para saber el bien y el mal. Le dejo saber, incluso si usted lee la Biblia, Caín sabía que matar a Abel estaba mal, y aún así mató a Abel. Los seres humanos, la gente en los tiempos de Noé, que Dios dice que tenían mucho pecado, ellos sabían que lo que estaban haciendo, la manera en que estaban viviendo, le estaban desobedeciendo a Dios. Los que construyeron la Torre de Babel sabían que estaban desafiando a Dios. El faraón sabía que estaba oprimiendo a Israel de manera consciente. Y todo esto, todos esos pecados, así que uno hace más o menos un repaso por arribita, todos esos pecados se dieron antes de la ley, antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Y es por eso, mis amados, que la humanidad siempre ha pecado conforme a su conciencia. Siempre, aunque su conciencia le dice no hagas eso, ellos siempre han querido hacerlo, y por eso siempre ha reinado la muerte desde Adán hasta Moisés. La paga del pecado a partir de que Adán peca siempre ha sido la muerte, tanto física como espiritual. Y esto debe abrir nuestros ojos, mis amados. Esto debe de impactar la manera en que usted y yo vemos al mundo. Saber que todos son pecadores. Si comprendo que todos son pecadores, si comprendo que todos tienen como destino la muerte física y eterna, esto me llevará a tener compasión de ellos, mis amados. Esto me impulsará a llevarles la solución del problema que vamos a hablar en breve. Cuando
conozco la naturaleza del hombre sin Cristo. Por ejemplo, como padre, cuando me doy cuenta de esta realidad de que mi niño pequeño, aunque parece bueno y bonito y tierno, en realidad es un pecador, mi crianza hacia él va a ser diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque mi enfoque no va a estar únicamente en la acción, no va a estar enfocado en el problema, no va a estar enfocado en la conducta. Al momento de yo criar a mi hijo, voy a estar enfocado en su corazón. Y voy a estar enfocado en que es un pecador. Y voy a estar enfocado en que necesito ayudarle a saber que el problema no es lo que hace, el problema es lo que es y lo que hay en su corazón y las motivaciones de su corazón. Cuando sé que el pecado es el problema, cuando usted como esposo o esposa creyente, casado con un inconverso o con una inconversa, usted va a saber cómo debe de actuar, porque esa persona está lejos de Dios. Usted, si sabe que su cónyuge no es creyente, usted debe de saber que entonces usted debe de vivir una vida mostrando a Cristo para que esa persona sepa y comprenda en realidad cuál es su problema. Dice 1 Corintios 7, 13 y 14, dice, porque el marido no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente por el marido. Cuando sabemos que aquella persona que está frente a nosotros no es cristiana, no es creyente, nuestro deber es mostrar amor, mostrar compasión para que nuestra actitud permita que esa persona esté abierta a recibir el evangelio. Esa es la realidad. La muerte ha sido siempre parte de la humanidad caída gracias a Adán. Pero Adán solamente era una figura del que había de venir, dice el verso 14. Volvemos a Romanos 5. Y aquí vamos a dar cuál es la segunda característica de esa gracia. La primera característica de la gracia es que llegó a nosotros porque necesitábamos la gracia. Es una necesidad por nuestra condición de pecadores. La segunda característica es que esa gracia es dada porque es capaz de cambiar nuestra condición. La gracia es dada para cambiar esa condición que acabamos de hablar en el punto 1, de pecadores. Y aquí, en estos versos del 15 al 19, Pablo hace comparaciones entre Adán, que dijimos ya, porque Adán pecó, entonces a nosotros recibimos el pecado y la muerte. Hace una comparación entre Adán y Cristo. Y yo necesito que usted me trate de seguirme, preste atención. Estos versículos son muchos, o sea, tienen un mismo orden, están ahí consecutivos. Y como son muchas palabras, podemos perdernos fácilmente. Pero le voy a pedir que nos enfoquemos en Cristo. En Cristo. En la gracia de Dios dada a través de Cristo. Aquí podemos ver que tanto Adán como Cristo son representantes de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, eso afectó a la humanidad. Y vamos a ver que la acción de Cristo también va a impactar a la humanidad. Eso es como cuando, eso de representantes, eso es como el presidente de la República. El presidente de la República, cuando usted vota por él, usted vota por el presidente para que sea su representante. Y cuando el presidente de la República habla desde un púlpito, habla en un foro de las Naciones Unidas y plantea una posición, él no está planteando la posición suya, él está planteando la posición de su país. Y cuando un presidente dice, me voy para la guerra, él no está diciendo que va a coger un fusil, no está diciendo que usted y yo lo vamos a coger y vamos a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque las decisiones de un presidente impactan a la nación y el presidente es el representante. Pues eso es lo que pasa aquí. Tanto Adán como Cristo son representantes de la humanidad en un bueno y en un mal sentido. Y aquí vamos a ver el contraste que encontramos tanto Adán como en Cristo, porque uno trajo mal, otro trajo bien. Uno trajo maldición, otro trajo bendición. Uno trajo el caos, otro trajo paz. Uno trajo la enfermedad espiritual del pecado, el otro trajo la sanidad del alma y la vida eterna. Uno trajo la desgracia, pero el otro trajo el regalo de Dios, que es la gracia. Veamos de qué manera Pablo contrasta a estos dos representantes, tanto a Cristo
como Adán. Dice el verso 15, dice, pero el don no fue como la transgresión. Veníamos diciendo, ¿verdad?, que la transgresión pasó a todos los hombres. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, como hemos venido diciendo, miren lo que dice aquí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es interesante ver un solo pecado, una sola transgresión trajo muerte a toda la humanidad, a los muchos dice, pero abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Pues que hemos recibido como regalo, escuche esto, hemos recibido como regalo el favor de Dios. El favor de Dios no se gana con acciones, mis amados. El favor de Dios se recibe como regalo. Y ese regalo, ¿usted sabe quién lo da? Cristo Jesús. Hemos recibido el favor de Dios, el perdón de Dios por medio de Cristo. Cristo murió en esa cruz mostrando su gracia. Él murió cruelmente por pecadores que eran santos, por personas que eran santas. Él había dicho, hemos dicho que la condición del hombre es que son pecadores. Él murió en esa cruz por personas que no lo merecían. Y esa gracia de Jesús, ese sacrificio de Jesús permite que abunde el favor de Dios sobre los que ponen su fe en Jesús. Por eso es que estamos hablando de la gracia inmerecida. ¿Usted sabe por qué es inmerecida? Porque no la merecemos. Porque somos pecadores, porque es nuestra condición. Me gusta mucho como la versión Nueva Traducción Viviente traduce este verso, número 15, dice, Adán trajo muerte a muchos, pero aún más es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Aunque a través de Adán murieron los muchos, en Cristo Jesús abundó el regalo de gracia. Ese es el mensaje. El favor de Dios, la gracia de Dios abundó. Dice, fue derramada en exceso. ¿Y cómo puede cambiar esto nuestra condición? ¿Cómo puede cambiar esta gracia nuestra condición? Pues porque el regalo de gracia es el perdón de los pecados. El regalo de gracia es el perdón de los pecados. La muerte vino por Adán, la vida vino por Cristo. Su salvación a nosotros a través de este regalo de gracia, porque Él se entregó, porque Él murió en esa cruz. Su gracia fue entregarse a esa cruz. Y esa gracia permitió que nosotros pudiéramos ser libres de la muerte. ¿Qué dice el verso 16? Hablando de esta comparación también. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Miren, un solo pecado fue suficiente para infectar a toda la humanidad. Y cuando ese solo pecado infectó a toda la humanidad, ¿qué hizo la humanidad? Empezó a acumular pecados sobre pecados sobre pecados. Ese solo pecado trajo a la humanidad un mar de pecados. Y usted puede pensar, yo mismo estudiando esta porción decía, wow, comerme un guineo, una manzana, morder una manzana, trajo tanta desgracia al mundo. Porque eso fue lo que hizo Adán. Usted piensa, ¿verdad? Le dijo, no comerás. Y él agarró lo que sea la fruta, ¿verdad? Estoy asumiendo. Él agarró esa fruta, desobedeció a Dios y se la comió. Yo me preguntaba, ¿cuántas veces mis hijos me han desobedecido a mí? ¿Cuántas veces yo le digo que no haga algo? Es como que yo le estoy diciendo, sí, hazlo. Uno dice, wow, una simple desobediencia trajo tanto mal al mundo, causó tanto pecado en el mundo, causó tanta muerte en el mundo. Pues así es. ¿Y usted sabe por qué? Porque
tendemos a ver las situaciones siempre desde nuestros ojos humanos, desde nuestra óptica humana. Y lo que usted y yo consideramos algo pequeño, le dejo saber que un Dios santo, un Dios justo, un Dios de ira, no puede dejar pasar esa realidad. Toda la humanidad llegará a estar frente a Dios y dará cuentas por su pecado. Y cuando estemos frente a Dios, lamentablemente en Adán, el veredicto de todos nosotros será culpable. En Adán el veredicto de todos nosotros será culpable. Pero qué bueno que las cosas no terminan ahí. Aquí vemos entonces que por la gracia, por el don de Cristo, vino la justificación. Vino la justificación. La gracia actúa de manera diferente. Un pecado condenó a la humanidad. Pues le dejo saber que un acto de gracia libró a toda la humanidad también. Esa es la realidad del Evangelio. La humanidad, a lo largo de los años, desde que fue creada, ha acumulado tanta maldad, ha acumulado tanto pecado, que necesita obligatoriamente la gracia de Cristo para poder saldar las cuentas con Dios. Es por gracia que las personas pueden ser libradas de este pecado. Es por gracia que las personas son declaradas justas delante de Dios. Solamente por gracia. ¿Y qué más hace esta gracia en nosotros que cambia nuestra condición? Gracias. ¿Qué más hace esta gracia que cambia nuestra condición? El verso 18 dice: así que, acompáñeme al verso 18, como por la transgresión de uno, de nuevo Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Me volé un verso, ¿verdad? Creo que era el 17, sí. Dice el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí es que estamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Miren cómo dice este verso, es muy interesante. Dice que en Adán reinó la muerte. Hoy la muerte reina sobre todos los hombres. ¿Usted sabe cuál es la posibilidad de que un día usted y yo nos muramos? Adivine. ¿Cuál es la posibilidad de que un día usted parta de esta tierra? El 100%. La realidad es que el hombre va seguro a la muerte. El ser humano podrá ganar en muchas cosas, podrá triunfar en muchas cosas, podrá tener muchas cosas, podrá tener éxito en la vida en muchas áreas de su vida. Pero en lo que nunca será victorioso es por su cuenta ganarle a la muerte. Porque por más dinero que tenga, por más que intente a través de la medicina retardar el proceso, adivine, eventualmente usted y yo moriremos. Y eso es lo que pasa aquí, esto es lo que Pablo tanto quiere resaltar. La muerte reina sobre los hombres. Y no estamos hablando solamente de una muerte física. Estamos también hablando de una muerte espiritual, una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Y ese es el regalo de Adán. Pero esta segunda parte, este verso 17, enfatiza que así como la muerte reinó por uno, gracias a Adán, dice mucho más reinarán en vida los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia. Qué gracia más poderosa, mis amados. Porque aunque muchos mueren debido al pecado de Adán, muchos viven gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Aunque muchos mueren por Adán, muchos viven por Cristo Jesús. Dos cosas podemos resaltar de este verso 17. Primero, así como hemos estado diciendo, en Cristo Jesús, mis amados, la muerte es vencida.
En Cristo Jesús la muerte es vencida. Y aunque por el pecado aún estemos en esta carne, aún estemos en este cuerpo débil, llegará el día que, como dice 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, dice que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte le gana al mundo, pero no le gana a Cristo. Y la muerte le gana a los que están sin Cristo, pero no le gana a los que están en Cristo. Ya la muerte no tiene poder de aquellos que están en la fe en Jesucristo. Y por eso es que el sepelio de un cristiano, por difícil que sea, más que tristeza y llanto, el sepelio de un cristiano es gozo y felicidad. Descansamos en nuestra verdad de que el día que no estemos en esta tierra, mis amados, aunque no estemos aquí, estaremos con nuestro Creador. Pero eso no es por nosotros, eso es por Cristo Jesús. Partir de esa tierra es simplemente una mudanza al cielo. Y ese privilegio solamente lo tienen los que han puesto su fe en Jesucristo. Porque si usted no ha puesto la fe en Jesucristo, a usted le toca otro apartamento más para abajo. Le toca el sótano caliente. Otra realidad de este verso me llama mucho la atención. Dice, reinarán en vida. No quiere decir que reinarán luego, no. Reinarán en vida. Usted pone su confianza en Cristo Jesús y usted automáticamente comienza a reinar en vida. ¿Y qué significa esto? El pasaje dice que los que recibimos la gracia, el regalo, gozamos de la vida eterna hoy. No es que usted va a tener la vida eterna cuando usted llegue al cielo, no, es que usted y yo tenemos vida eterna hoy en Cristo Jesús. Reinamos en vida. Esto nos trae paz, nos trae esperanza. Usted sabe por qué, nos trae seguridad. Porque si yo salgo por esa puerta y Dios no lo quiere, algo me pasa y yo no estoy aquí, yo no tengo duda de dónde iré, porque en Cristo Jesús yo sé que estaré con mi Señor. Y yo le pregunto a usted, si este techo se cae, Dios no lo quiera, ¿verdad? En estos momentos, ¿para dónde usted irá? ¿Está usted seguro de dónde está ahora con Dios? Pues si usted quiere estar seguro, si usted no sabe, yo le estoy diciendo que lo único que usted tiene que hacer es poner su confianza en Cristo Jesús como su Salvador y usted estará seguro. Hoy usted puede tener vida eterna. No hay dudas, no hay temor para el que esté en Cristo. Mi entrada al cielo está segura. Usted y yo ya somos representantes de Cristo. Usted y yo dice, reinaremos en vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted tiene el gafete de ciudadano del cielo ahí. Y eso quiere decir que usted debe de vivir acorde a su ciudadanía, mis amados. Dice la palabra que aunque estemos en este mundo, adivine, no somos de este mundo. Y esto pone en nosotros, no una carga, no, sino una responsabilidad de saber que debemos de representar a nuestro representante, que es Cristo Jesús. Sigue la comparación entre Adán y Cristo. Dice el verso 18, ahora sí, vamos al verso 18, dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres. La obediencia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Por Adán, la condenación a todos, por Cristo, la justificación de vida. Y como ya hemos escuchado ya varias veces, Adán, como representante de la humanidad, trajo condenación a todos sin excepción. Su transgresión nos impactó a todos. Pero asimismo, la justicia de Jesús,
escuche esto, la justicia de Jesús trae a nosotros justificación de vida. La semana pasada mencionamos lo que hace Dios con nosotros en la cruz. Eso se llama la doble imputación. Nosotros estamos de este lado y Cristo está de este otro lado. Nosotros somos pecadores. Cristo es santo, perfecto. Y en su vida nunca cometió pecado. Por eso es que hablamos de la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, la justicia de Cristo? Que Cristo, mientras estuvo en esta tierra, nunca pecó, nunca faltó a la ley de Dios, siempre obedeció al Padre, pero especialmente obedeció al Padre y se subió en esa cruz. Y su justicia, su vida perfecta, cuando creemos en Él, ¿qué hace Dios? Dios pone nuestros pecados, somos pecadores, los pone en Cristo y lo clava en esa cruz. Pero al mismo tiempo, cuando hacemos eso, Dios toma la justicia de Cristo y la pone en nosotros. Por eso es que dice el pasaje que por la justicia de Jesús vino la justificación de vida. Ya nosotros somos buenos delante de Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho o queramos hacer en la vida, sino porque Cristo Jesús murió por nosotros y nos dio su justicia. Y eso es gracia, gracia inmerecida. Vuelvo a insistir, volvemos a insistir. Cristo le ganó a usted el cielo. Escuche esto, Cristo a usted le ganó el cielo, usted no se ganó el cielo. Cristo murió en esa cruz para que usted y yo podamos ser considerados justos delante de Dios. Esa es la realidad. Y por eso este contraste. Adán, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos, pero por la justicia, la vida santa, perfecta de Cristo, vino la justificación. Y asimismo, esa misma justificación la heredamos nosotros, a los que están en la fe. Y el verso 19, para culminar con esta comparación, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y este es una vez más el énfasis. En Cristo, vida; en Adán, muerte; en Adán, condenación; en Cristo, vida eterna. Y yo quiero ser enfático, porque en todo el pasaje, especialmente en estos 5 versos, hemos visto que Adán, el pecado de Adán, infectó a toda la humanidad. O sea, todos fuimos impactados por Adán. Pero no así, el regalo de gracia que da Cristo no afecta a toda la humanidad. No es para todo el mundo. ¿Usted sabe para quién es? Esta gracia que, como hemos venido diciendo, cambia nuestra condición. Esta gracia solamente y únicamente es efectiva para los que ponen su fe en Cristo Jesús. Aunque en Adán murieron todos y toda la humanidad es impactada, el sacrificio de Cristo, aunque está disponible para todos, no afecta a todos. Afecta únicamente a aquellos que dicen: Cristo es mi Salvador. Y esta gracia solamente está disponible si tú rindes tu vida a Jesucristo. Y este cambio en tu vida, de la condenación, de la muerte, del pecado, solamente será efectivo si tú pones tu confianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús los muchos tendrán vida, pero es en Cristo Jesús. Los que no estén en Cristo Jesús, ¿usted sabe quién lo va a representar? El otro. Una y otra vez el énfasis de este pasaje es la gracia que encontramos en Cristo Jesús, mediante la fe. Mediante la fe. Esa gracia es dada para cambiar nuestra condición. Y el tercer punto que tenemos en esta mañana, mis amados, ¿cuál es la tercera característica de esa gracia? Ya vimos que es necesaria, ya vimos que cambia nuestra condición. La tercera característica es que la gracia nos permite reinar para vida eterna. Y vuelvo a leer los versos 20 y 21. Dice: por la ley se introdujo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué dice? Vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En toda la primera parte de la porción del sermón hemos hablado de que la muerte pasó a toda la humanidad en Adán. Incluso impactó a la humanidad cuando no había ley. Ahora vemos lo que le pasa a la humanidad después de Moisés. Desde Adán hasta Moisés, que era donde no había ley, ellos pecaron y como quiera había muerte. ¿Qué pasa entonces desde Moisés hasta nuestros días? Que sí tenemos la ley de Dios, que sí tenemos la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces? Porque Pablo intenta abarcar, ¿verdad?, toda la historia. Dice el verso 20, ¿verdad? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso significa que cuando Dios le dio a Moisés los estatutos y le dijo, esto es lo que el pueblo de Israel debe de hacer. Esta es la ley que yo te mando que sigas. Estas son las instrucciones por las cuales te debes de guiar. Estas son las prohibiciones que debes de tener. Con los mandamientos explícitos ya sabemos claramente lo que debemos de hacer y lo que no, porque ya tenemos el mandato: no matarás, no robarás. Pero ya que sabemos lo que hay que hacer, ahora es verdad que el pecado es señalado. Ahora es verdad que el pecado abunda, no porque la ley impulse al pecado, no, porque la ley simplemente lo que dice es, esto se debe hacer o no. Pero ya que está escrito, ya hay una constancia que nos señala y nos dice, tú has cometido falta, tú has mentido, tú has deseado las pertenencias de tu prójimo. Ya tenemos estatutos explícitos y sabemos lo que debemos de hacer de manera escrita y lo que no tenemos que hacer. Entonces, como ya está escrito, ya los pecados que cometemos en el día a día ya son resaltados por la ley. Ya son resaltados por la ley. La ley llegó para dar a notar más el pecado. La ley llegó para resaltar el pecado. Y no quiere decir que la ley sea mala. No quiere decir que la ley sea un enemigo. No, lo único que hace la ley, por el contrario, es señalar claramente lo que no debemos de hacer. Es establecer las paredes, es establecer los linderos por donde debemos de caminar. La palabra dice que la ley es buena, que la ley es santa. Pero el problema que estamos hablando desde el verso 12 es que aunque la ley es santa, el hombre es un ¿qué? Pecador. La ley es un buen capitán, el hombre es un mal soldado. La ley, por nuestro pecado, produce, por nuestro pecado, no porque la ley sea mala, sino el deseo de violarla incluso. Usted no ha escuchado probablemente hemos escuchado, ¿verdad? Lo prohibido es lo que llama. Eso es como la naturaleza, ¿verdad? Que lo prohibido es lo que llama más la atención. Esa adrenalina, ese es el pecado que está en nosotros, mis amados. Decía un pastor que si tú quieres ver un jardín destruido, lo único que tienes que hacer es levantar un letrero que diga no pise la grama. Cuando usted ve un letrero que diga no pise la grama, usted como que es tentado a pisar la grama. Yo no sé por qué, pero es nuestra realidad. No porque el letrero sea malo, porque el letrero nos está dando la instrucción de que no debemos de hacerlo. Pero el pecado en nosotros no nos permite seguirlo. La ley es un buen capitán, nosotros somos malos soldados y la ley señala el pecado, como dice Romanos 3:19. Acompáñame ahí, Romanos 3:19. Ahí estamos. Romanos 3:19. La ley señala y nos dice todos son pecadores. ¿Qué dice el verso 19 del capítulo 3? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Escuche, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos recuerda que ninguno de nosotros hemos vivido una vida perfecta. La ley nos señala y nos dice, tú no eres inocente, tú no eres bueno. La ley establece el estándar de Dios. Pero lo hace, ¿para qué?
Para que podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Podamos darnos cuenta que por nuestros méritos no podemos cumplir la ley. Por nuestra naturaleza no podemos ser perfectamente fieles a esos mandatos que Dios dio, unos mandatos santos. Nuestra naturaleza no nos permitirá actuar conforme a la voluntad de Dios, porque dice la palabra en Santiago, y cuando usted viola, yo dice, no, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Pero si usted ha dicho una mentira, dice la palabra de Dios que usted es culpable de todos los demás. Porque esa es la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios requiere santidad perfecta. Y esto es algo normal. Todo el mundo sabe, no, yo no soy perfecto. Conocemos que no somos perfectos. Pues esa imperfección es la que nos lleva camino al infierno. Esa es la realidad humana, mis amados. Pero así, cuando nuestras iniquidades son expuestas, cuando usted y yo somos sorprendidos con las manos en la masa, cuando la ley ha puesto la cámara, yo no sé por qué, usted ha visto en los establecimientos que siempre ven a los ladrones metiéndose, ¿verdad? Dice el letrero, ¿verdad? Cámara, usted está siendo grabado. Los ladrones van y hasta la saludan. La miran directo. Pues eso es lo que hace la ley. La ley graba nuestro pecado. Nos recuerda y nos dice, mira, esta es la evidencia. Él faltó a tu palabra. Le dice a Dios. Cuando somos atrapados así con las manos en la masa, es que Dios viene y nos da la gracia para salvación y el perdón de nuestros pecados. Usted sabe cómo usted, a pesar de que es señalado por la ley, usted puede librarse de ese señalamiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted puede librarse de ese señalamiento. Y yo le digo algo en esta mañana. Si su pecado usted lo considera mucho, si usted hace en retrospectiva, usted piensa en su vida y probablemente usted diga, he faltado mucho a Dios. Por más pecado que usted haya acumulado, por más pecado que la humanidad haya acumulado y por más pecado que exista, yo le voy a decir algo en esta mañana que yo no quiero que se le olvide. La gracia de Dios es más grande todavía. La gracia de Dios es mucho mayor. Si el pecado es mucho, la gracia es mucha. Si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. No importa el tiempo que tú lleves atado a un pecado, no importa lo grande y pesada que sean tus cadenas, no importa que hayas acumulado una montaña de delitos y ofensas delante de Dios, ningún pecado está fuera del alcance de la gracia de Cristo. Todos los pecados son absorbidos por su gracia. Usted sabe lo que hace Dios por gracia. Los lanza a lo más profundo del mar. Y yo lo dije la semana pasada. Ese Dios omnisciente que todo lo sabe, por Cristo Jesús, se olvida de su pecado. ¿Usted ha pensado que Dios, el Dios que lo sabe todo, que sabe todo lo que he hecho, ha decidido olvidarse de todas mis faltas? Eso es un regalo de gracia, mis amados. Eso es un regalo. Y la muerte ya no reina, como lo establece en el verso 21, sino que la muerte en la gracia nos permitirá reinar para vida eterna. Esto significa que todas las demandas de Dios en Cristo Jesús han sido satisfechas. La pena de la ley que nos señala, toda fue cumplida en la cruz. Por lo que Dios ahora nos permite y nos concede la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra. Por gracia sois salvos. La salvación, ¿por qué es? Por gracia. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa fe nos da vida eterna. Mire, usted pasó de condenación eterna a en Cristo Jesús tener vida eterna. Concluyo con
haciendo un resumen, un repaso, las 3 características de la gracia inmerecida. Es necesaria por nuestra condición, es dada para cambiar nuestra naturaleza y por ella recibimos la vida eterna. Y a ti, hermano en la fe, que has sido justificado, quiero recordarte que si perteneces a esta iglesia, si eres hijo de Dios, a través de Cristo Jesús, tú tienes un nuevo representante. Y ese representante no es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese representante que es Rey de Reyes debe ser tu rey, porque es tu representante. Hoy te exhorto a vivir como emisario de Cristo. Hoy te exhorto a vivir como representante de su reino. Ya basta de vivir un cristianismo superfluo, un cristianismo light, un cristianismo vacío, un cristianismo sin pasión, un cristianismo sin compasión, un cristianismo, la iglesia está llena de un cristianismo vacío, mis amados, un cristianismo sin evangelización, un cristianismo sin santidad. Comencemos a vivir como personas que han sido justificadas, que han recibido su gracia y que hoy tienen vida eterna. Ese es el llamado de hoy, a representar a nuestro representante. Y si nos visitas, necesito decirte esto. Si hoy tú no tienes la seguridad de dónde irás cuando partas de esta tierra, y que tu entrada al cielo, y esto es lo que cree mucha gente, tu entrada al cielo depende de cómo vives la vida. Si vive una vida de piedad, si vive una vida de misericordia, siendo una persona buena, y crees que un día llegarás al cielo, el día que partas de esta tierra, te presentarás delante de Dios, y Dios tiene una balanza donde medirá tus obras buenas y malas. Yo quiero decirte, quiero ayudarte a entender que esto significa que el representante tuyo delante de Dios eres tú mismo. Y si tú eres el representante delante de Dios, adivina quién dice la Biblia que es tu representante en realidad. Adán. ¿Qué quiere decir? Que como usted es su representante, Adán, el castigo que a usted le tocará va a ser la condenación eterna. Más bien, si usted parte de esta tierra y está frente a Dios, usted le va a decir: Señor, hoy tengo vida, no por mí, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Hoy mi invitación hacia ti es a cambiar el objeto de tu confianza, porque tu confianza no puede estar en ti y en las cosas que haces. Tu confianza debe recaer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Hoy te digo que llegarás al cielo con seguridad si recibes esta gracia que hoy está disponible para ti. Esa gracia la necesitas y fue dada para cambiar tu condición, porque tú no puedes cambiar tu condición por ti solo, por ti mismo o por ti misma. No te vayas de esta iglesia sin poner tu confianza en Cristo. No salgas por esa puerta con dudas si irás al cielo o no. Si pones tu confianza en el Salvador, a través de su justicia podrás ser considerado bueno, y Él te puede hacer merecedor del cielo.